El tema entonces es la responsabilidad objetiva en el procedimiento administrativo sancionador y la referencia que nos convoca el día de hoy al caso Repsol, ¿no? El peor desastre ambiental, desde luego, por su impacto, ¿no? Fauna empetrolada, población sin acceso a sus medios de vida cotidianos, sobre todo en el verano, ¿no? La actividad pesquera se resiente en el sentido de que esa actividad pues es impactada por esta terrible tragedia, ¿no? Provocada pues por digamos, la imprevisión, la poca conciencia del riesgo que se tiene frente a una situación que vamos a ver si es que tiene que ver también con el cambio climático, que es la explosión del volcán de Tonga, ¿no? Definitivamente tenemos que estar absolutamente preparados para los efectos del cambio climático, ¿no? Algunos sostienen que la activación de los volcanes tiene que ver con el impacto, con el cambio climático, ¿no? Se ha producido también el tema del volcán en La Palma, en las Islas Canarias, en España, ¿no? Son cosas que nos tienen que hacer, diciéndolo coloquialmente, parar las antenas, sobre todo a aquellas empresas que desarrollan actividades de esta naturaleza, para estar doble o triplemente más preparados para que frente a estas situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Entonces ahí vemos pues una situación que no se puede atribuir meramente al caso fortuito, ¿no? O sea, yo creo que incluso estas figuras del derecho, como el caso fortuito, la fuerza, deben replantearse absolutamente frente a la situación de cambio climático y los problemas medioambientales, que no son exactamente lo mismo, pero que están bastante vinculadas. La responsabilidad objetiva, ¿cómo se trata en el ordenamiento jurídico administrativo nacional? Pues esta figura se ha convertido, algunos dicen que se ha convertido de una regla a una excepción. Es decir, antes de la modificatoria de la ley 27444, a través del decreto legislativo 1272 en el año 2016, digamos, hay quienes dicen que antes de ese momento se aplicaba responsabilidad objetiva y que después, digamos, se pasa a un principio de culpabilidad contemplado en el artículo 248, numeral 10 del Decreto Supremo 004-2019, que es el tubo actual de la ley 27444. La pregunta es si podemos objetivamente trazar un antes y un después. Y bueno, la doctrina más relevante sobre la materia, la doctrina peruana más relevante sobre la materia en realidad, señala que en realidad no se puede trazar un antes y un después tan tajante, como por ejemplo nos dice Verónica Rojas Montes, ¿no? Que ha escrito bastante sobre esto. En realidad, dice Verónica Rojas Montes, el principio de culpabilidad siempre fue la regla. Lo que pasa es que no estaba regulado por la ley 27444, es decir, se incorpora con la modificatoria, que es muy importante, del decreto legislativo 1272. Sin embargo, resalta Verónica Rojas Montes en este artículo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontraba que el principio de culpabilidad, ¿no? Es decir, la responsabilidad subjetiva, es decir, entrar a analizar los aspectos subjetivos, si hubo dolo, si hubo culpa, el fuero interno, ¿no? del infractor, digamos, o del presunto infractor, pues se considera como algo más garantista, ¿no? Es menos restrictivo de derechos que imponer una responsabilidad objetiva. Y para el Tribunal Constitucional, él ya había dicho, y ya una sentencia que se da, ya estando vigente la ley 27444, la cual entra en vigencia en el año 2001, ¿no? Pues el principio de culpabilidad se dice que fluye de la cláusula de Estado de Derecho que está
pues, que emana del artículo, que está prevista en el artículo 3º de la Constitución, ¿no? Sin embargo, es verdad que ya recién desde el año 2016 tenemos claramente regulada la figura del principio de culpabilidad, ¿no? De manera explícita, además, se establece, como ya dijimos, que la responsabilidad objetiva es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, ¿no? En resumen, podemos recapitular diciendo que desde el año 2016 el Perú tiene el reconocimiento explícito de la regla de la responsabilidad subjetiva. Es decir, la regla es la responsabilidad subjetiva y la excepción a la regla es la responsabilidad objetiva. Es decir, que en algunos casos no se va a entrar a analizar ese fuero interno donde reposa, donde reside esto del dolo, la culpa, la intencionalidad, ¿no? Sino que se va a tener que comprobar simplemente que se ha producido el hecho que encaja con el tipo, encaja con la infracción, ¿no? Y con eso se ha configurado la misma, ¿no? La responsabilidad subjetiva implica que no basta con esa configuración, sino que vamos a entrar a analizar un elemento interno, ¿no? Pues la responsabilidad objetiva, en consecuencia, podemos verla como una restricción, como algo restrictivo de derechos, ¿no? Como una restricción de derechos y por tanto y por ello es que la norma exige que esa restricción se produzca en el marco de una ley que va a darse comúnmente en un procedimiento, en el marco del procedimiento especial, ¿no? Sectorial, si se quiere, ¿no? A través de una ley o decreto legislativo. En el ordenamiento jurídico peruano tenemos una multiplicidad de normas con rango de ley, tal y como podemos encontrar, ¿no? Tal y como lo dice el artículo 200, numeral 4 de la Constitución. Sin embargo, los únicos dispositivos legales, de rango legal, que pueden establecer explícitamente esa excepción a esta regla, es decir, hay una reserva de ley y de decreto legislativo, ¿no? Solamente esos dispositivos pueden, es decir, pueden establecer la responsabilidad objetiva. Y en ambos casos, evidentemente, intervención parlamentaria. En el primer caso, porque se legisla directamente. Y en el caso del decreto legislativo, porque se requiere, digamos, para que el Ejecutivo legisle, se necesita también la autorización del Congreso, el otorgamiento de las facultades, ¿no? Entonces, estamos frente a una figura, naturalmente, que restringe derechos, ¿no? Es decir, porque con la simple comprobación de que tú has producido ese hecho sin entrar en ese fuero interno del dolo o la culpa, y en el caso de la culpa, si se determina el tema de la culpa, pues evidentemente hay elementos eximentes, etcétera, ¿no? Atenuantes que pueden también reducir incluso la sanción, ¿no? O incluso anularla, o sea, considerar que no se produjo la infracción, ¿no? La responsabilidad objetiva, como ya dijimos, restringe derechos y por lo tanto yo encuentro dos grandes requisitos. Hay una reserva normativa, solo se puede hacer por ley o decreto legislativo, y además tiene que haber una justificación, ¿no? Tiene que haber una razón de peso que justifique el por qué. Porque estamos acudiendo a una figura, ¿no? La responsabilidad objetiva implica una mayor severidad de quien ejerce la potestad sancionadora, ¿no? O sea, es una, digamos, hay una mayor severidad, ¿no? Y esa severidad tiene que estar, esa mayor severidad tiene que estar justificada en una razón de peso, ¿no? ¿Cómo define Juan Carlos Morón Urbina, ¿no?, a la responsabilidad objetiva? Juan Carlos Morón Urbina señala que esta es aquella en la que no se requiere el análisis de ningún factor subjetivo del infractor. O sea, no interesa si, digamos, los elementos internos, ¿no? Claro que uno se preguntará, ¿y en una empresa cuáles son los elementos internos, ¿no? Pero también hay respuestas para ello y también hay cosas escritas sobre ello, ¿no?
Se prescinde, dice Morón, de los elementos de intencionalidad o imprudencia. Basta simplemente con que se produzca la conducta. Se produjo y ya está. Solo basta demostrar causalidad, y hay otro principio, el principio de causalidad, que sí se va a aplicar naturalmente, pero esto ya daría para otra conferencia, ¿no? Y aplicado al caso Repsol, ¿no? Pero queda claro, pues, que la responsabilidad objetiva simplemente requiere de la comprobación de que se produjo esta situación, ¿no? ¿Por qué no siempre debemos regirnos por la responsabilidad subjetiva? Porque evidentemente tiene, como ya dijimos, que haber una razón de peso, y constatada esa razón de peso, pues, que justifica, ¿no?, el acudir a la a la configuración de una responsabilidad objetiva. Evidentemente esto tiene que plasmarse en una norma con rango de ley, en una ley o en un decreto legislativo. O sea, hay otro tipo de dispositivos que tienen rango de ley, ya lo dijimos, están en el 200 numeral 4, tienes, por ejemplo, por decreto de urgencia no se puede, por ordenanza municipal tampoco, etcétera, solo por ley o decreto legislativo. ¿En qué ámbitos sectoriales, o sea, se produce en el procedimiento especial? ¿En qué ámbitos sectoriales encontramos figuras de responsabilidad objetiva? En el procedimiento sancionador, en el procedimiento tributario. En el procedimiento tributario o en el procedimiento sancionador en materia tributaria por no presentar declaraciones, etcétera. Hay todo un abanico de infracciones administrativo-tributarias, ¿no?, que se van a aplicar, donde se va a aplicar una responsabilidad objetiva. Y ahí el Código Tributario va al grano y dice que la responsabilidad en estos casos es objetiva. En el caso de la Ley de Contrataciones con el Estado, también se establece una responsabilidad objetiva para según qué infracciones, o sea, está diferenciado, va a depender, porque hay algunas infracciones, por ejemplo, que están tipificadas, que se emplea la palabra maliciosamente, ¿no? Por presentar cuestionamientos maliciosos en el proceso de selección o en el procedimiento de selección. Si tú presentas cuestionamientos maliciosos el cuestionamiento es una figura específica, el procedimiento de contrataciones, de selección, ¿no? Es decir, cuando tú no estás de acuerdo con las observaciones y con las consultas, con el pliego absolutorio, ¿no? Para evaluar evidentemente el tema de si es malicioso o no, vas a tener necesariamente que entrar a analizar el fuero interno, ¿no? O para infracciones como, por ejemplo, las relacionadas con por no suscribir injustificadamente el contrato, ¿no? ¿Y dónde está lo justificado, ¿no? Entonces ahí sí tienes que entrar. Por esa razón es que es, digamos, de manera parcial, es decir, la responsabilidad es objetiva en algunos casos y subjetiva en otros. Y ahí les recomiendo que lean el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y especialmente en el ámbito ambiental. La Ley de Fiscalización, de Evaluación y Fiscalización Ambiental establece directamente, artículo 18, que la responsabilidad será objetiva, ¿no?, en el caso de las sanciones ambientales. La pregunta es la razón de peso que justifica esta excepción a la regla de la responsabilidad subjetiva, ¿no? En el caso tributario y en el caso de las contrataciones del Estado, ambos yo creo que están relacionados, porque estamos hablando del dinero público. Evidentemente esto es algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de el dinero a través del cual la recaudación tributaria es ni más ni menos el dinero a través de este país, ¿no? Contribuimos con, digamos, las funciones del Estado, ¿no? El Estado necesita recursos. Pero a la hora de trasladar esos recursos o emplear esos recursos para cumplir con los fines del Estado, a veces se necesita contar con particulares y eventualmente se recurre a la técnica de la contratación estatal, y por tanto estamos también aquí frente a la gestión del dinero público. Naturalmente esas son dos razones que, a mi entender,
es lo que yo pienso, ¿no? Que fundamentan, yo encuentro el fundamento por ese lado, ¿no? O sea, hay un interés general bastante alto involucrado, ¿no? Entonces, naturalmente, pues, eso lleva se puede debatir, es bastante debatible también, pero yo creo que esto nos lleva a, digamos, a considerarlo de esta manera. Pero en el caso ambiental, la palabra clave que nos va a llevar a pensar en una responsabilidad objetiva, justamente lo que con claridad mi predecesora explicó, ¿no? El tema del riesgo, ¿no? La palabra riesgo hay que tatuárnosla para poder entender la justificación de la responsabilidad objetiva en materia ambiental, ¿no? Y también la figura del daño, que son dos figuras que no son exactamente iguales, ¿no? Pero que están interrelacionadas. Si queremos buscar doctrina sólida sobre derecho administrativo sancionador, sin duda se puede recurrir al maestro Alejandro Nieto, ¿no? Y el profesor Nieto señala que el daño es un elemento central que se castiga y que además tiene un efecto psicológico secundario. Tiene un efecto, como bien dijo también mi predecesora, un efecto disuasivo. Aunque también se ha escrito, y el propio Nieto ha escrito, que el efecto de las sanciones es represivo también, no es represivo. ¿Para qué? Para que es disuasivo, para que el infractor no repita su acción. Y con brillantez el profesor Nieto hace una digresión también en relación con las figuras de la psicología conductual, que también está bastante de moda en el tema de las políticas públicas, en el derecho público, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente el riesgo cada día más es crecientemente protagonista del derecho sancionar, pues estamos viviendo en la sociedad global del riesgo. Como con clarividencia vio en los años 80 el alemán Ulrich Beck, ¿no? En su libro La sociedad del riesgo, ¿no? En esta sociedad del riesgo globalizado, con una pandemia que es resultado también de esa sociedad del riesgo, evidentemente esto tiene un impacto en la mirada o en el tratamiento que da a las infracciones, evidentemente el derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces, dice Nieto, pues que la sociedad del riesgo nos hace llevar una política pública preventivo-represiva, donde yo encuentro, pues, si aterrizamos esta idea de Nieto al mundo ambiental, ¿no? Y al mundo administrativo, pero especialmente al ambiental, la combinación de acciones fiscalizadoras y sanciones, que no son exactamente lo mismo. Ojo, el procedimiento administrativo sancionador no es lo mismo que la actividad de fiscalización, que también es una incorporación en nuestro ordenamiento del decreto legislativo 1272. Y la actividad fiscalizadora está descrita por la norma como una actividad con una vis preventiva, con una mirada preventiva y de gestión de riesgo y de tutela de bienes jurídicos protegidos, ¿no? Pero hay una combinación y debe haber una combinación de estas eficaz de ambas cuestiones, ¿no? Pero parece ser que la institucionalidad ambiental, quien me precedió, la profesora Ruiz, con claridad pues hizo en una de sus diapositivas estaba pues una imagen de la institucionalidad ambiental y cómo ha respondido, pues en este caso vamos a ver qué tal ha respondido. Yo mucho me temo que no ha respondido con tanta eficacia, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, la acción o el derecho administrativo sancionador se configura pues como un instrumento, como una herramienta para la prevención del riesgo, ¿no? Y en ese prevenir el riesgo, yo creo que la responsabilidad objetiva cumple un rol muy importante, ¿no? Cumple un rol muy importante que debemos tener en cuenta. Cumple un rol en la disuasión, o sea, porque es una actitud más severa de la administración frente a actividades de riesgo y que no solamente se reducen, en el caso Repsol, no se reducen a este terrible desastre
que también, y hay que decirlo, es más visibilizado o sea, sin desmerecer o sin, ¿cuál sería la palabra en este caso? Sin decir que esto ha sido algo, sin tratar de opacarlo, ¿no? Es algo gravísimo, ¿no? Pero también es cotidiano, por ejemplo, en la Amazonía, como bien ha señalado la profesora que me precedió, ¿no? Entonces, evidentemente, hay consecuencias muy graves para las cuales no hay una respuesta, ni siquiera en el ámbito preventivo o fiscalizador, y menos aún en el ámbito sancionador, ¿no? Parece ser que incluso con responsabilidad objetiva esto es insuficiente, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, no basta con establecer ya de entrada la responsabilidad objetiva, sino ya llegar a concretizar tanto la actividad de fiscalización como fortalecer la actividad de fiscalización, para la cual, como bien dijo la profesora Ruiz, pues falta evidentemente una fortaleza. Por ejemplo, ella mencionó la falta de recursos, los problemas con recursos humanos, es decir, faltan manos, como diríamos cotidianamente, para poder atender este problema a nivel previo, a nivel preventivo, ¿no? Pero es muy importante esto de la responsabilidad objetiva, ¿no? Es esencial, creo yo, para contener este riesgo, para en todo caso establecer sanciones más rígidas, más severas, para evitar que se produzcan, para que las propias empresas tengan unos procedimientos que eviten caer en esas infracciones. Y que no se diga, no, fue el volcán, porque el volcán causó, no, porque evidentemente somos todos conscientes de que estamos viviendo en unos tiempos de cambio climático y tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones pasen, es decir, que el derrame pues, se produzca. O sea, hay que evitarlo. O sea, esa actividad está sujeta también a los vaivenes, a los sinsabores del cambio climático. Y por eso es que las empresas tienen que triplicar por lo menos sus esfuerzos para evitar que cualquiera de esos eventos pueda generar este desastre ambiental, ¿no? O sea que yo creo que sí hay una responsabilidad de parte de la empresa y hay responsabilidad de parte de la autoridad administrativa, de la institucionalidad ambiental. En un libro editado por Heinrich Böll, que es digamos, la ONG digamos, de estas ONGs alemanas, ¿no? En este caso, la Heinrich Böll es del Partido Verde, ¿no? Constance Binder hace referencia al principio del daño en una sociedad liberal desarrollado por el filósofo John Stuart Mill, ¿no? La libertad, dice Mill, solo puede ser limitada por el gobierno solo si fuera necesario prevenir el daño a otros. En este caso, estaríamos hablando pues de la libertad de empresa, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos, se pregunta Constance Binder, cómo podríamos entender el daño? Binder concluye que es el prisma para poder, digamos, hacer o definir el daño sería el tema de los derechos, humanos básicos, ¿no? Todos tenemos un derecho al medio ambiente equilibrado, que está en la Constitución, está en el artículo 2, si no me equivoco, el numeral 22, ¿no? A lo mejor el número se me escapa, por ahí está. Ideas adicionales, ¿no? Como ya dijimos, pues los volcanes están, digamos, activados. Hay algunos que dicen que no es un efecto del cambio climático, hay estudios que dicen que sí es un efecto del cambio climático, que no es exactamente, digamos, es un tema frente al cual las empresas que están involucradas en este tipo de actividades tienen que ser conscientes, ¿no? Y triplicar, si se quiere,
sus medidas, ¿no? Ir más adelante, ¿no? Estar preparadas para hacer una transformación dentro de sus procedimientos para evitar los impactos del cambio climático, ¿no? Todos lo sabemos, o sea, no podemos negar esa realidad, ¿no? Aparte del riesgo global medioambiental existente, ¿no? Que ese es otro tema. Y además, ese efecto del cambio climático, fíjense, ¿no? Que esto está encadenado, ¿no? Ese efecto del cambio climático podría ser la explosión de un volcán que al final termina incluso en tsunami, ¿no? En los distintos países, que ya ni digo el tema, cómo se manejó ese tema en el Perú, ¿no? Esa poca reacción, ¿no? Que hubo en el Perú, a diferencia de Chile o Ecuador u otros países de toda esta franja, ¿no? Digamos, nos queda claro, pues, que puede ser un efecto del cambio climático, y al mismo tiempo, el no estar, digamos, el no estar prevenidos del cambio climático, el no tomar medidas que puedan neutralizar esos efectos en actividades altamente riesgosas como estas, genera problemas medioambientales, que clarísimamente los estamos viendo día a día, en este caso Repsol, ¿no? Esto naturalmente demuestra la importancia de la responsabilidad objetiva, ¿no? Que por lo demás está contemplada en la ley 29325, ¿no? Yo creo que urge mejorar también desde una perspectiva constitucional, urge mejorar la constitución ambiental, es una reforma de, porque hay unos artículos que de manera muy escueta hacen referencia al tema ambiental, pero debería mejorarse para actualizar la Carta Fundamental, el texto fundamental, a las necesidades de justicia climática, de justicia medioambiental, ¿no? Esto es reformulando, digamos, algunos términos que el profesor italiano Michele Carducci menciona, ¿no? Bien. Morón, ya para ir terminando, sobre el riesgo medioambiental, señala que, digamos, que justifica esto, la responsabilidad objetiva, porque el riesgo debe ser asumido por quien ocasionó, no siendo trasladable a la sociedad, ¿no? Porque el principio de culpabilidad finalmente tiene elementos de flexibilidad mayores, ¿no? Y al final ese costo lo terminas trasladando a la sociedad frente a un riesgo, ¿no? Y eso hay que evitar, ¿no? En la revista Actualidad Ambiental se han hecho, esto es del mes de enero, se han hecho, digamos, un cuadro en relación con las posibles infracciones que habría cometido Repsol en el caso del derrame, ¿no? Y muchas de estas posibles infracciones, ¿no? O estas infracciones, digamos, en estos casos, pues naturalmente, pues se va a aplicar la responsabilidad objetiva. No vamos a entrar a analizar elementos subjetivos, sino que simplemente basta con constatar. Ahora bien, luego el contraargumento puede ser, no, y la causalidad, ¿no? Porque puede hacer que lo relacionen con el volcán y no, es que ha sido el tema del... Pero tú tienes que tienes que prevenir frente a una situación de cambio climático, que este tipo de situaciones pueden ocurrir y tienes que redoblar tus esfuerzos para evitar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Todas estas cosas, fíjense, podría haber cometido, ¿no? Digamos, y esto se produce además en paralelo, y eso es un tema que no podemos dejar de mencionar. Esto se produce con una problemática política, o sea, con cambios de ministros, además, ¿no? Se han tenido 3 ministros de ambiente en lo que va desde el inicio de la crisis, ¿no? Y quiero emplear esta tribuna para expresar también mi preocupación por el tema del debilitamiento de
digamos, del tema de los recursos humanos en el Estado peruano, ¿no? Es decir, el debilitamiento de las capacidades, ¿no? Que nos va a pasar factura en un mediano plazo o incluso corto plazo, ¿no? Y eso, frente a eso y frente a toda esta problemática, tenemos que tener a los mejores talentos y a las personas más preparadas para enfrentar y dar respuestas desde el Estado a esta gravísima problemática. Quiero agradecer a Derecho y Sociedad, en especial al portal Polemos, por haberme invitado a este importante evento y quedo atenta a las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias.